Hola, ¿qué tal? Después de un tiempo volvemos con un nuevo vídeo en el que trataremos sobre el diseño de tareas desde el prisma condicional. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta como entrenadores o preparadores físicos o cualquiera que sea nuestro rol dentro del diseño de sesiones es que aunque aquí vayamos a poner un poco más el foco en el tema condicional, como seres humanos deportistas tenemos todo un conjunto de estructuras eh, y siguiendo la propuesta del gran Paco Seirulo, que van a interaccionar entre sí y no solo podemos centrarnos en optimizar una sola estructura, ya que todas ellas estarán asociadas en menor o mayor grado dentro de la tarea. Como vemos ahí a la izquierda y como les gustaba transmitir desde ese INEF de Barcelona que tanto conocimiento nos ha brindado, tenemos que concebir una tarea con un ecualizador en que algunas estructuras estarán en un nivel más bajo y otras en un nivel más alto, pero todas aparecerán dentro de ella. Y esto es algo que debemos de ser conscientes de ello y aunque nuestro foco se ponga en una de ellas, tenemos que entender que todas van a aparecer y saber resolver cuál es el trato que le vamos a dar a cada una de ellas. Cuando ya nos hemos metido de lleno en el diseño de la tarea, tenemos cuatro grandes piezas que van a marcar cómo va a afectar dicha tarea a cada una de las estructuras que hemos comentado anteriormente. Estas cuatro grandes piezas son el tiempo, la densidad, el espacio y la tipología de tarea. En cuanto al tiempo, solemos centrarnos en la duración de la tarea, si esta es más larga, más corta, y aunque es importante esta duración, creo que hay otros aspectos, como puede ser la gestión de la continuidad de la misma, si hay más series, menos series, cómo se distribuye esa cantidad de tiempo que le metemos a la tarea. Esa es creo que es un aspecto más relevante y también la relación entre tiempo y descanso y cómo se aprovechan esos descansos. Estos dos aspectos dentro del factor tiempo seguramente van a tener un mayor peso que la duración per se de la tarea. Con lo que respecta a la densidad, que simplemente es la relación entre el espacio de la tarea en el que se desarrolla y el número de jugadores utilizados, una gran densidad de jugadores respecto al espacio va a provocar seguramente que la actividad del jugador sea menor, aunque bien se ha relacionado este aspecto de una menor densidad con mm, términos de aceleraciones y deceleraciones. Esto creo que habría que ponerlo un poco entre pinzas y ser conscientes de cuanto menor sea la densidad, es decir, menos jugadores por, en relación al espacio de juego, mayor va a ser su actividad, ya que estos estarán más cerca del centro de juego, tendrán una mayor relación con el balón y con sus compañeros y esto va a provocar indirectamente o directamente que la actividad de cada uno de los jugadores acabe siendo mayor. Con respecto al espacio de la tarea, que puede ser el factor sobre el que mayor control podamos tener, no solo debemos de fijarnos en el tamaño, aunque el tamaño es importante porque se ha venido asociando espacios más amplios a todas esas variables relacionadas con la velocidad. Hay otros factores, como puede ser la orientación del espacio, es decir, si este espacio está orientado y hacia qué elemento está orientado, no será lo mismo
que esté orientado hacia unas mini porterías, hacia línea de marca, hacia portería reglamentaria. Esta orientación del espacio va a cambiar el output de esta tarea. Normalmente tareas de mantenimiento en la que no haya una orientación del espacio suelen llevar a mayores distancias recorridas y una mayor actividad. Factores como orientar la tarea a portería reglamentaria, a línea de marca, normalmente va a producir mayores valores relacionados con la velocidad y son aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar estas tareas dentro del microciclo. También hay que tener en cuenta dentro del espacio otro factor que no se suele tener mucho en cuenta, pero que en los últimos estudios nos están diciendo que deberían cobrar una mayor relevancia. Esto es el caso de la relación entre la longitud y el ancho del espacio. Últimamente, varios estudios centrados en el diseño de juegos reducidos han podido apreciar cómo el diseño de espacios en los que se favorezca la longitud sobre la anchura provocan grandes valores respecto a acciones a alta velocidad. Por lo tanto, en días centrales de la semana en los que busquemos valores relacionados con esta cualidad física, debemos de priorizar esta longitud del espacio sobre la anchura del mismo. Por último, respecto a la tipología de tareas, debemos saber que la tipología que escojamos para cada día de la semana va a estar relacionada con la continuidad de la tarea y por lo tanto va a tener un gran efecto en el desarrollo de la misma y en cómo pongamos ese foco condicional. Y pensaréis, bueno, sí, Xavi, muy bien, pero ¿y qué hay de lo mío? Pues tras ver todas estas nociones un poco más teóricas, vamos a ver de qué forma la práctica nos va a llevar a incidir más sobre ese foco condicional de la tarea. Uno de los aspectos que ha venido estando más asociado a lo que es una tarea intensa es el ritmo de la misma. Y en cuanto a este ritmo, podemos asociarlo tanto al término de ritmo de sesión como al término ritmo de tarea. El ritmo de sesión es algo que deberíamos asociar sobre todo a esas etapas iniciales, en lo que sería el fútbol de base, en el que debemos de buscar un tiempo de compromiso de motor alto. Eh, Dentro de este ritmo de sesión encontramos tres factores, tres aspectos que sobre todo marcarán este desarrollo de no solo de la tarea, sino de la sesión en sí. El primero de estos factores es la organización y montaje de la sesión. Aquí debemos de tener en cuenta tanto el repartimiento de espacios, cómo evolucionan esos espacios a lo largo de la sesión, ya que podemos utilizar eh, un mismo espacio para gestionar tres tipos de tarea, por ejemplo, dentro de una misma estructura de espacio, dar tres tipologías de tarea diferentes a los jugadores, que sería una de las formas en la que evolucionar sin perder ese ritmo de sesión, o delimitar diferentes espacios con chinos de diferentes colores y después de cada tarea ir quitando solo el color de chinos que el entrenador haya marcado anteriormente. Serían dos formas de no perder ese ritmo de sesión que vamos buscando y en la descripción del vídeo os dejaré un enlace hacia, hacia una publicación de mis redes sociales en la que hablo de estos dos tipos de evolución entre tareas.
También dentro de la organización de la sesión debemos de tener clara la socioestructura asociada a cada tarea de la sesión y si es posible llevarla ya bien definida desde casa, bien sea en la hoja de la sesión o bien habérsela pasado a los jugadores para que tengan claro en cuál es la socioestructura de cada tarea. En cuanto a la dinámica de balones, siempre es importante no solo que el entrenador tenga un balón en mano, ya que esto va a facilitar darle mayor continuidad a la tarea y no estar perdidos buscando balones cada vez que se nos escapa y que se pierda mucho tiempo durante la tarea de esta forma, sino de qué forma vamos a introducir el balón en la tarea, de qué forma estamos posicionados para introducir esos balones. Es decir, si estamos haciendo una tarea en la que el objetivo es la salida de balón y nos ponemos a introducir balones en portería contraria, detrás de portería contraria, va a ser difícil que haya reinicios rápidos tras ese balón que se sale de la tarea. Por lo tanto, es importante también no solo tener balones disponibles, sino qué espacio ocupo para que se den esos reinicios de la forma más rápida y más lógica también posible. Por último, la intervención, al igual que la socioestructura, creo que es algo que se debería de llevar ya muy trabajado desde casa y perder el menor tiempo posible y no solo perder el menor tiempo, sino hacerlo lo más efectivo y eficiente posible. De este modo, tenemos que tener claro qué aspectos se pueden dar en mayor medida en cada una de las tareas y cuál es la intervención que queremos hacer para dejar claros los objetivos a los jugadores. De esta forma, teniendo clara qué puede pasar, qué aspectos se van a dar más recurrentemente en la tarea, puedo tener clara cuáles son los rasgos de la intervención que seguramente voy a facilitar a mis jugadores. Esto obviamente llevará no solo a una eficiencia, sino que esa intervención sea más eficaz, porque ya tengo pensado cómo el desarrollo de la tarea va a influir en ese mensaje que yo quiero dar. Y una vez ya hemos establecido estos aspectos que entrarían dentro del ritmo de sesión, vamos a ver cuáles son los 5 factores que entrarían dentro de lo que sería el ritmo de tarea. Que este concepto sí que iría más asociado hacia esas etapas de fútbol 11 en el que ya se van desarrollando en mayor medida muchos factores y aspectos condicionales. Primero que nada, debo decir que esta clasificación está recogida de Adrián Aguirre en una formación de fútbol revolucionario, pero creo que es lo suficientemente buena como para tenerla en cuenta a la hora de elaborar nuestras tareas. El primer aspecto en el que nos centraríamos sería la lógica de la tarea, es decir, cómo va a afectar la tipología de tarea en, en esos marcadores condicionales de nuestros jugadores. Por otro lado, el número de jugadores de la tarea es un aspecto que se ha venido nombrando recurrentemente y tenemos que tener en cuenta que un bajo número de jugadores va a provocar un aumento de la actividad del jugador, como hemos comentado anteriormente. Al final, este se encuentra más cerca del centro del juego, participa más, tanto con balón como sin balón y por lo tanto la actividad
es mayor. En relación con este número de jugadores, también tenemos que tener en cuenta estos términos de superioridad e igualdad numérica que van a afectar de diferente manera al desarrollo de la tarea. Normalmente, tareas de igualdad numérica se corresponderían con un mayor ritmo o intensidad de la tarea y tareas con superioridad, si bien puede ser algo más intenso para el equipo que cuenta con menos jugadores, seguramente ese equipo que juega en superioridad tendrá unos valores de intensidad un poco más bajos. Eh, por lo tanto, y siguiendo esta lógica, podemos utilizar estas situaciones de superioridad en esos días más cercanos a partido, pero deberemos de tener en cuenta y tener bastante controlado ese aspecto del que hemos hablado anteriormente, que es esa relación de trabajo y descanso. Los dos últimos términos que se relacionan con este ritmo de tarea son el rol de jugador en la tarea y el uso de espacios cambiantes. Este uso de espacios cambiantes, veremos posteriormente algunos estudios que verifican esta afirmación que nos daba Adrián Aguirre, provocan que se den más acciones de alta velocidad, ya que el jugador, después de cumplir una cierta regla, debe ir cambiando entre espacios de juego y esto provoca que inconscientemente se den más acciones de carrera y se logren alcanzar estos picos de velocidad. Por último, el tema del rol de jugador en la tarea, si bien es bastante lógico que jugadores comodines y jugadores regulares no van a alcanzar el mismo grado de actividad durante la tarea, sobre todo es un factor que puede ser muy interesante en procesos de readaptación para intentar gestionar esa carga de jugador durante todo el proceso. En este sentido, evolucionaríamos desde un rol de comodín exterior en el que seguramente esa carga va a ser la más reducida hacia un rol de jugador de comodín interior en la que la carga va subiendo paulatinamente. Realmente el comodín interior ya va participando más del juego, ya tiene una mayor actividad, pero no acaba de ser del todo igual a las demandas de jugador regular. Y por último, ya en las últimas fases del proceso, ya procederíamos a establecerlo como jugador regular y a igualar esa carga a la del resto de compañeros. Y si bien hemos hablado de que el ritmo ha sido un asunto tan manido alrededor de la intensidad de nuestros entrenamientos, creo que ahora mismo en el fútbol actual, la capacidad física que más determina y el el rendimiento del jugador en, la competición, la más decisiva al fin y al cabo, es la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es la reina, pero anteriormente surgieron estudios en cuanto a diseño de tareas que no acababan de tener claro que mediante estas tareas jugadas se pudiera alcanzar valores cercanos a aquellos que se alcanzan en competición, lo cual era un gran problema. Pero recientemente este grupo de trabajo de Asian, Alberto Rábano y colaboradores nos han acercado diversos estudios que muestran resultados muy interesantes.
Lo que nos muestran estos estudios es que hay dos situaciones de juego que están cerca de alcanzar o alcanzan en algunas situaciones estos valores de velocidad o de desplazamientos a alta velocidad que se suelen dar en competición. Estas situaciones son los juegos de transiciones y los juegos, las tareas en las que se da un cambio de espacio. Así, los autores concluyen que estos dos tipos de tareas son las tareas que más nos acercarían a estos valores de alta velocidad que se dan en competición. Del mismo modo, también se estudió cómo afectaba el espacio de estos juegos de transiciones y, como hemos comentado anteriormente en alguna diapositiva, el favorecer la longitud del espacio respecto a su amplitud va a llevar a que se alcancen estas acciones de alta velocidad en un mayor grado. No obstante, a pesar de ese rayo de luz que nos da esperanza en estos estudios, creo que debemos ya tener claro, como diría mi amigo David Martínez, que todo para el juego, pero no todo es del juego. Es decir, hay muchas situaciones jugadas que no nos van a llevar a alcanzar esos valores requeridos en competición y por lo tanto se necesitará un trabajo más específico, seguramente más analítico, para que nuestros jugadores estén completamente preparados y la exigencia sea la mayor posible en entrenamientos para que estén preparados para la competición. Y ya poniendo el foco sobre lo que es la distribución de estas cargas condicionales, la preparación del microciclo, hay diferentes teorías. Podemos encontrar el microciclo estructurado. Aquí tenemos a Andrés Martín, su propuesta respecto a trabajo en esta visión de microciclo estructurado, que suele ser la preponderante en Escuela Barça. También tenemos otras propuestas. En este caso, Marcos Chena nos divide este microciclo, qué, qué orientación deberíamos de dar a cada día. Aquí, en este caso, Marcos también nos muestra tipologías de tarea que cabrían en, en cada uno de los días de entrenamiento. Y como vemos también, otro de los grandes nombres en cuanto a periodización es Víctor Frade con su periodización táctica. Una teoría que junto al microciclo estructurado puede que sean las dos teorías de periodización más relevantes o que han tenido más auge en el mundo del fútbol. Pero después de ver todas estas teorías, siempre me surgía la pregunta de cómo se podría adaptar esto a mi día a día, ya que suelen ser teorías muy específicas y normalmente orientadas al fútbol profesional. De este modo, recientemente creé para los entrenadores del club en el que trabajo este, este esquema en el que bien trabajaran 2 días o bien trabajaran 3, que solía ser lo normal en el club en esa época, en esa etapa del fútbol 11, tuvieran cierta idea de cómo podían distribuir ese tipo de tareas a lo largo del microciclo. Como podréis apreciar, tanto en sesión inicial como en sesión final se daba tareas en las que predominaba
la discontinuidad de la tarea, esa relación de tiempo, trabajo, descanso, en la que se favorecía más situaciones de descanso respecto a trabajo, ese uso de comodines, espacios más reducidos, espacio doble área, de medio campo, y en esa sesión central de la semana buscábamos ya más tareas en las que predominaran esas acciones de alta intensidad, como hemos comentado anteriormente, juegos con cambios de zona, juegos con oleadas o transiciones, y esos juegos orientados hacia la línea de marca que los estudios nos han mostrado como son esa orientación del espacio lleva a conseguir unos valores más altos en cuanto a situaciones de velocidad lineal. Como hemos dicho, es un esquema bastante simple, pero que puede ser muy visual y bastante intuitivo a la hora de diseñar el microciclo, y puede ayudar al entrenador que no sabe muy bien por dónde tirar en este aspecto condicional a la hora de diseñar el microciclo. Esto es todo, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en siguientes vídeos.